Estos 7 argumentos que presentamos no tienen nada en algún tinte religioso. Los esbozamos desde nuestro pensamiento como ciudadanos y desde nuestro derecho de expresión y libre flujo de ideas. Aceptamos la réplica respetuosa y fundamentada y alentamos a aquellos que quieren vertir su opinión, háganlo sin ningún problema. Solo pedimos 2 cosas. Trata de argumentar no llamándonos retrógradas y homofóbicos cada 2 minutos. La realidad es que no lo somos. Nos gusta la inclusión en muchos aspectos y sabemos que como ciudadanos conformamos una familia donde estos temas deberían tratarse sin ningún problema. Lo único que te pedimos es que no descartes todo argumento ni tomes como ofensivo, solo porque no expresa tu cosmovisión de la vida. Deberías saber tú, como lo sé yo, que el siglo XXI será conocido por el siglo del libre pensamiento, sea para nuestra buena o para nuestra mala suerte. No descartes prima facie todo argumento sin antes analizarlo despasionadamente. Nuestra perspectiva en esta hora trata de alentar a conformar mínimamente un absolutismo que, aunque sea mínimo y convencional, podamos ponerle límites a lo promiscuo, donde como sociedad y familia social podamos alentarnos o reprendernos cuando alguno de nosotros camina o desviado o en contra del bien común. Hasta el día de hoy tocar este tema se descarta de inmediato porque la homofobia parece ser la excusa perfecta para no escucharlo. Yo quiero saber qué tiene que decir un homosexual y no me escandalizaré por ello. La homofobia es una aversión mental que insta a un miedo exagerado y resistente a algo. En ese aspecto se llega a considerar una patología y solo el mínimo de personas los posean. No tenemos una homofobia. Por otro lado, estar en desacuerdo, donde sin aversión ni impulsos exagerados decimos con sinceridad no estamos de acuerdo, son 2 cosas sumamente distintas. ¿Captas la diferencia? No sentimos aversión hacia ningún ser humano. Creemos que todos los hombres nacen libres debajo del cielo y que el Estado debe crear los móviles para que dicha libertad no sea menoscabada ni por su raza, ni por su lengua, ni por su credo, ni por sus convicciones. Creemos también que todo hombre es conocido dentro de la sociedad por su vicio o por su virtud y que es su virtud o su vicio lo que le sume o le resta puntos. Dicho esto, contestemos algunas preguntas. ¿No es común la conducta homosexual entre los animales? Bueno, es corriente insistir que el hombre se parece a los demás animales, es cierto. Sin embargo, también es el único animal que puede darse cuenta de esta semejanza y evolucionar a un concepto de raciocinio que lo catapulta años luz de sus parientes cercanos. Sin embargo, tales situaciones entre animales o especies irracionales no implican externidad respecto a lo natural, general, no convencional. Lo contrario sucede en un ámbito de sociabilidad compuesto por seres con raciocinio que se han comprometido a lograr un fin convivencial de civilización basado en compromisos convivenciales, de recato, de respeto y de superación, donde lo que prime sea la sabiduría y la inteligencia colectiva, lo cual obviamente nos lleva a ver que en esta familia social, aquel que se desvía en lo corrupto de la mente y el cuerpo es un clavo suelto antisocial con el que aún no se puede contar para lograr un objetivo cabal con descendencia recta. Externar aprobación a la conducta de los animales que sin raciocinio ni pulcridad son arrastrados por los instintos de su naturaleza es obviamente por demás la evidencia de que no estamos hablando en un mismo lenguaje, ni en un mismo tenor de raciocinio natural, ni de convergencia social. Pues mientras yo intento hablar en los términos propios de nuestro lenguaje humano, tú estás buscando anclar tu argumento en la conducta de una bestia. Los seres humanos salimos del bestialismo de culturas arcaicas donde lo degenerado era común para tratar de ponderarnos como una especie sabia que sabe llegar a una convergencia racional. En los animales también hay incesto, abandono de crías, matanza de los débiles. ¿Hasta dónde quieres normar tu conducta en base a la conducta de los animales? Creo que esta postura es débil desde una perspectiva natural porque si apelamos al darwinismo social o biológico evolutivo, los heterosexuales seríamos la especie preponderante donde el débil de espíritu de alma queda estancado a ser dominado. La especie homosexual no va más allá del 3% y bien sabemos que la naturaleza es selectiva en permitir que subsista lo mejor de cada especie. Todo esto lo digo desde el absurdo, desde el supuesto, tratando de mostrar lo irreal de la posición al usar del ejemplo animal para la inclusión del homosexualismo en la sociedad como algo normal. Preferiría que apelásemos al amor social en donde como familia que tiene su núcleo en la verdad, ayudamos al que se ha desviado en la conducta de su mente, no alentándolo ni premiándolo, sino corrigiéndolo y mostrándole así un amor mucho más grande. Yo te veo como mi semejante, te ayudo en tu vicio y te elogio en tu virtud, te reprendo en tu necesidad y te apoyo en tu necesidad. Por esto, habría que demostrar que el homosexualismo es una desviación. Sin embargo, parece ser que el chip de homofobia está como una ametralladora lista a aniquilar todo aquel que se oponga al avance. Pero seamos sensatos. Es de la perspectiva de la conducta animal desde donde quieres normar esto, creo que en vez de avanzar, retrocederíamos. ¿No crees que ellos también tienen derecho al matrimonio? El matrimonio en sí no solo es una construcción social, sino una universal cultural. El matrimonio es la base de donde parte la formación de lo que naturalmente se concibe como familia y no debería ser una simple legitimización del sexo que ya incluso la loca idea de pensar que nadie nace hombre o nadie nace mujer. Eso nos demuestra que el deseo de los promotores del matrimonio homosexual es militar en corromper todo lo biológico y todo lo antropológico por una simple lucha de aceptación.
Los biólogos evolucionistas reconocen que el vínculo macho-hembra en parejas duraderas fue el paso crítico de la evolución humana y es algo incorporado a nosotros por la naturaleza. Tal vez es cierto, tal vez el tiempo puede redefinir lo que matrimonio significa. Sin embargo, eso no debería hacerse por el capricho de un grupo y de su exacerbación sentimental. No debería ser promovido por una agenda belicosa que lo que pretende es destrozar totalmente lo establecido y lo que se conoce como familia. Ahora, solo un mínimo porcentaje de homosexuales desean realmente el matrimonio. Al parecer ellos se sienten sumamente cómodos viviendo en abierta comunión y lo único que pretenden es cuidar de sus derechos. ¿Por qué entonces reconfigurar totalmente la ley para beneficiar cuando esto no tiene nada de sentido? Ellos pueden tener todos los beneficios de un matrimonio a nivel de herencias, a nivel de transmisión de bienes, a nivel de propiedades. Todo esto tan solo tienen que ir con un notario y regularlo entre dos o más personas. Muchas parejas homosexuales establecen acuerdos de esta índole. La pregunta sería, si ellos pueden tener todos estos derechos, ¿por qué redefinir lo que es el matrimonio? Por lo cual nosotros vemos que el deseo real de la agenda o del lobby gay es sumamente distinto a la búsqueda de la felicidad homosexual. Lo que ellos pretenden es buscar reestructurar todo el sistema para que lo que conocemos como familia caiga. Cuando los diseñadores Dolce & Gabbana se opusieron a la adopción de menores y al modelo familiar del homosexualismo, pensé que realmente la inteligencia todavía nos puede ayudar. Pero esto no tiene que ser una lucha. Podemos avanzar plenamente sin tener que enfrentarnos en abiertos encontronazos donde me lanzas al campo de batalla sin que yo quiera ir. Pues como ciudadano pretendo luchar para que a mi hijo no le enseñen algo como natural, cuando ni biológica, ni antropológicamente, ni filosóficamente lo es. Pero si el subjetivismo es la norma que estás aceptando, pues sé que te va a dar igual si mi hijo es alcohólico, drogadicto o fornicario. Al final de cuentas, nuestra sociabilidad no significa nada para ti. Pero para mí es una familia en un nivel de conglomerado. Así que la sociedad se fragmenta cuando tratamos de fragmentar lo que la sociedad ha alcanzado. Pues la rectitud y la inteligencia colectiva no es el margen, sino el capricho y la tendencia moderna de querer anclar todo en la ley, todo lo que el hombre en su alocada caminata efímera considera recto. ¿Podría considerarse el homosexualismo una variante social de lo natural? No existe una base naturalmente biológica en la que se pueda apoyar el matrimonio homosexual. No hay evidencias científicas de la existencia del tercer sexo. Todo apunta a que el problema es psicomental sexual, biológica y antropológicamente. La vida humana solo reviste dos formas, la masculina y la femenina. Y la vida depende de estas dos formas, XX y XY, esperma y óvulo, punto. De hecho, la verdadera homosexualidad, y no aquella que es una simple tendencia ahorita, es excepcional, no registra más del 3%. Se puede considerar científicamente como una desviación. Sin embargo, para llegar a una conclusión de que el homosexual es una variante de lo natural, tenemos que definir lo que es natural. El ano, por ejemplo, no es parte de lo sexual reproductivo, no resiste la fricción, se desgarra, excreta la materia fecal y está directamente conectado al intestino. Por otra parte, la vagina recubierta del epitelio lubrica, permite la fricción, está conectada en un armonioso sentido para recibir el esperma, que luego en un todo conciso permite la vida. Gran parte del problema homosexual es usar algo con un propósito distinto al que fue creado y rompe lo morfológico de lo natural, y esto tiene consecuencias. No obstante aún, lo que intentamos es que el bestialismo de culturas arcaicas se ha dejado atrás y donde ninguna variante atente contra nuestra convergencia y salud social. Porque de ser así, yo puedo comer un guisado de humano viéndolo como una variante alimenticia. Hoy conocemos que el canibalismo no forma parte de nuestra rectitud y lo descartamos. Pero ¿qué pasaría si yo intento hoy hacer que la ley me proteja y me permita comerme a mi vecino? En este aspecto el homosexualismo puede ser una variante, pero no de lo natural, sino una variante, producto de la desviación psicosexual mental. ¿No crees que la sociedad gay sufre mucha marginación homofóbica? Si así fuera, yo pudiera abiertamente juzgar de cristianofóbico a todo el que no acepte mi percepción de la vida. Y tendría muchos más argumentos para mostrarme junto con los míos como una comunidad sumamente atacada y relegada. La persecución cristiana es sumamente triste alrededor del mundo. El último simposio interreligioso llevado a cabo en Hungría mostró cifras alarmantes y serias. Cada 5 minutos, uno de mis hermanos muere en el mundo por sus creencias. ¿Acaso ves a los gobernantes postulándose, usando toda la maquinaria para detenerlo? ¿Ves a algún grupo levantando su voz? No, y no lo verás, porque obviamente el prejuicio es una carta magnífica de doble moral constante. Tampoco me verás usando una voz de mártir y de juicio llamando a todos cristianofóbicos. Espero que la sangre de mis hermanos sea la semilla que haga correr más y más el Evangelio de Cristo, pero no hay nada más que decir al respecto de eso. La marginación se da a todos los niveles, no debería ser algo que condicionara nada. Por otro lado, yo sigo apelando a que distingamos entre lo recto y lo incorrecto como personas sensatas y no como fanáticos que avanzan con la corriente solo porque esta parece buena. ¿Por qué comparar el homosexualismo con la pedofilia y canibalismo? De hecho, legalizar cualquier cosa en una sociedad que no tiene ideales fijos y una clara división entre el bien y el mal es sumamente fácil. La técnica llamada ventana de Overton lo explica sencillamente. Por ejemplo,
Miremos paso a paso cómo legalizar el canibalismo en una sociedad sin que ésta se dé cuenta que está siendo lanzado un tópico en particular. Es fácil, pero después de estos pasos la gente terminará defendiendo al caníbal incluso con su vida. En el primer paso, traspasamos lo impensable, lo radical, a lo normal, que en este caso es el canibalismo. Obviamente la cuestión de legalizar el canibalismo en nuestra sociedad se encuentra en el punto más bajo, porque la sociedad lo considera un fenómeno absurdo, impensable, ridículo, un tabú, un tema que no es tema para hablar entre las personas. Para cambiar esa percepción, se traslada el tema a la esfera científica y dado que el científico no tiene tabúes, usa un lenguaje sofisticado. Las cosas empiezan a tomar un color distinto. La comunidad científica celebra un simposio donde declara la variante alimenticia de algunas tribus de Polinesia como algo normal y lo demuestra como parte de la naturaleza humana, de manera que debemos de empezar a aceptarlo como algo natural. El tema sale del tabú y empieza a ser vertido en la sociedad, empieza a ser hablado. Unos lo rechazan, otros lo aceptan, pero el primer paso está dado, ya no es tabú. Seguido de esto podemos nombrar un grupo radical de caníbales y los mostramos en la televisión e internet como personas normales, amorosas, buenos ciudadanos, ejemplos de civilidad. La única diferencia es que ellos comen carne humana, pero no te preocupes, no se van a comer a tus seres queridos. Así que creamos un hombre de paja y le quitamos el peso al canibalismo. Número 2. En la segunda etapa se debe seguir citando a la autoridad científica por largos periodos de tiempo y volver el tema de uso común en la sociedad, de manera que la mente de la persona empiece a virar poco a poco hacia una aceptación y se le considera un hipócrita, intolerante al que trate de demostrar lo contrario. De esta manera la mentira empieza a tornarse color verdad. La gente empezará a usar frases como ¿qué más da si él come carne humana o no lo hace? A nada nos afecta. Sin darse cuenta, inconscientemente empieza a reaccionar favorecidamente a algo que hace unos años le causaba estupor. 3. Hay que crear un eufemismo para quitarle el peso a la definición y desasociarlo de su definición cruda. Así que en vez de llamarle canibalismo, vamos a llamarle antropofagia. Y a aquel que lo practica se le concede la libertad de una variante alimenticia. Paralelamente se puede crear un precedente de referencia histórico, mitológico, contemporáneo que sea legitimizado para que se pueda usar como una evidencia de que la antropofagia es normal. El darwinismo y la evolución pueden encajar aquí a la perfección. 4. Una vez que hacemos esto, llevamos lo insensato a lo popular. Los medios de comunicación, con la ayuda de algunas personas interesadas en que la antropofagia sea aceptada, empiezan a hablar abiertamente del tema. Los políticos, haciéndolo tan normal que ahora nadie se espanta. Los políticos en turno se muestran inclusivos ante lo popular y ejercen presión para favorecerlo. En este punto, la sociedad está siendo masacrada en su inocencia. No pueden percibirlo. 5. Hay que victimizar a alguien. Hay que hacer víctima al que practica, cargando la culpa sobre la sociedad. Esto le crea a la sociedad que nosotros somos los culpables por la vida que ellos tienen. Por la vida que el ser antropofágico ha tenido muchos ataques y esa comunidad minoritaria es perseguida. Así que podemos aplicar cualquier cosa que queramos para legalizar cualquier cosa que se nos venga en mente. Lo mismo aplica para la pedofilia, para el alcoholismo, para la prostitución, para el narcotráfico. Una vez que lanzamos este espíritu de miedo, este espíritu de mártir sobre la sociedad se levanta y empieza a defender lo que antes era para él intolerable. Como decía Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada.